Muy buenos días con todos. Muchas gracias por recibirnos en esta tercera edición de Un Café con Realidad. Hoy me acompaña Roberto Rubín de Celis Vicente. Él es un joven todavía, Roberto, diríamos. Así es. Bueno, es un amigo de nuestra ciudad, es un arquitecto con mucha trayectoria en administración pública, ha trabajado tanto en el gobierno regional como en el municipio de Tampata. Y vamos a hablar un poco de su experiencia y hemos centrado esta entrevista con un arquitecto por lo acaecido en la ciudad de Lima hace escasos días, ¿no? Que ha habido un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter y que pues en algunas zonas de Lima no se ha notado que haya habido problemas de pérdidas humanas, pero sí en otras zonas de Lima ha habido y han habido desmoronamientos de construcciones, ¿no? Rajadas de calzadas, ¿no? Las que están cercas a los barrancos del Pacífico. Y bueno, pues algunas ideas y cosas que desde el Colegio de Arquitectos, que los aglutina a ellos, proyectos y programas que están instaurando para poder menguar estas situaciones cuando pasan estos desastres, ¿no? Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos Domingo? Buen día. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en esta oportunidad acompañándote en esta entrevista. Ujú. Roberto, yo estaba en el aeropuerto de Cusco, ya estaba regresando a Maldonado este domingo cuando sucedieron los hechos y en todas las pantallas del aeropuerto salieron pues las imágenes, nos quedamos en una ciudad tan grande como Lima que roza los 12 millones, ¿no? La Gran Lima, con el centro tan saturado como se tiene con construcciones de quincha, muchas que son de hace más de 100 años, ¿no? Y que no haya habido un terremoto en los últimos 50 años grande en nuestra capital, pues mi madre estaba allá, o sea, y nosotros tenemos el departamento en un piso 15, o sea, lo primero pensamos, Dios, ¿qué ha pasado? Pero gracias a Dios nosotros tenemos departamento en la residencial San Felipe construida por el arquitecto Belaunde, ¿no? Y creo que nunca ha pasado absolutamente ni que se haya caído un cuadro en todo el tiempo que tiene esta residencial. ¿Por qué? O sea, yo quiero que la población entienda por qué se dan estas caídas de casas, por ejemplo, en los barrios altos, ¿no? En La Victoria, y no en zonas nuevas, ¿no? De planteamiento estructurales nuevos. ¿Por qué se dan estos problemas en Lima? Efectivamente, yo también tengo una anécdota similar. En el 2002, si más no recuerdo, yo estaba haciendo mi tesis, que era un plan de desarrollo urbano en la localidad de Locumba, ¿no? Ujú. En el departamento de De Tacna. Tacna. Así es. Entonces, ocurrió este sismo, fue un sismo muy fuerte, terremoto, en donde en ese espacio, ¿no? Las construcciones eran de adobe. La mayoría de construcciones eran de adobe, eran de quincha, y creo que un 5 a 8% era de material noble, como quien dice, de concreto, ¿no? Ujú. Entonces, a los días me constituí al lugar, ¿no? A Locumba, y vi pues, que toda la pequeña ciudad estaba en ruinas, ¿no? Y esa anécdota yo la he vivido. En Ujú. Tacna, ¿cómo se llama? Yo he estudiado en la universidad y también es una zona de constantes sismos, ¿no? Claro, ahora si comparamos nuestro país con, por ejemplo, el vecino país de Brasil, ¿no? Que ellos tienen una arquitectura muy peculiar, ¿no? Es una arquitectura pensada y centrada en la selva, ¿no? Porque nuestra normativa nacional, al tener, pues, a lo largo de todo el país, la cordillera de los Andes, es muy normativa, es mucha estructura, los espesores del fierro, las dimensiones de las columnas de las vigas, según el número de pisos, es muy complicada nuestra legislación. Y entonces mucha gente en nuestra realidad dice, ¿para qué se necesita tanto, no? ¿Verdad? Tanto fierro si solamente voy a hacer 2 pisos. Y yo creo que muchos de los errores es que se hacen 2 pisos en la generación del papá, ¿no? Y bueno, pasan 15 años o 20 años, capaz ya el papá no está, que se podría oponer, ¿no? A decir, ya no hagan más porque no hay tanto fierro o no se han puesto tantas zapatas y los hijos quieren seguir construyendo. A eso, ese proceso se le llama ahora autoconstrucción, ¿no? Es que está el Perú muy inmerso en ese tema. ¿Cómo se puede remediar eso desde las instituciones? Claro, se le llama autoconstrucción, pero también se le llama, es la informalidad, ¿no? La mayoría de la gente, te estoy hablando de, digamos, ¿cuánto? Un 70, 80% construye sin, sin planos, sin tramitar una licencia de construcción, ¿no? El que menos
contrata un maestro, ¿no? Y hace como pueda. El San Albañil. Así es. El albañil hace de Un ingeniero, trapito el precioso. albañil hace de arquitecto, ¿no? El albañil sabe todo, ¿no? Pero justamente ese problema, ¿no? De la informalidad en el sector de la construcción hace pues que precisamente en el momento donde ocurren los sismos, ¿no? O terremotos, podemos ver pues que las construcciones fallan, ¿no? Creo que tengo acá una pequeña imagen, ¿no? ¿Puedes poncharle que tiene esta imagen que ha traído referencial, Roberto? A la ¿Ya? cámara principal tuya. Entonces, una casa que prácticamente ha colapsado, ¿no? No, Eh, muchos edificios, en varios sitios de Lima, han tenido problemas con los balcones, sobre todo, ¿no? Que se han descolgado, porque muchos de los balcones, usan, ladrillo que no pesa tanto, dice, ¿no? El panderetes, ¿no? El que usan a veces para poner, porque no pesa tanto, pero es lo que más fácil y ha habido gente que no ha muerto por 20 centímetros, ¿no? Que estaban saliendo en el momento del sismo, pasaron y cayó todo el alféizar del balcón, que puso 80 centímetros por el ancho de la propiedad, ¿no? claro, lo que sucede es que como no contratan profesionales, o sea, el maestro avanza también hasta donde él puede, ¿no? Digamos, Claro, mucho marca el presupuesto, pues, ¿no? De la familia, no, definitivamente, pero también si tú vas a hacer una inversión, para tu ¿no? casa. Claro, tienes que hacer una inversión bien hecha, ¿no? Me refiero a que tiene que ser con planos, tiene que intervenir un profesional, por lo menos un arquitecto o un ingeniero, ¿no? Y si es de ambas especialidades, mejor, pues, ¿no? Puesto que la parte estructural también es importante en todas las edificaciones, así también como de la arquitectura, el diseño, el confort, ¿no? Se ve tantos aspectos para que uno pueda vivir tranquilamente, ¿no? Que es lo que Ujú. uno se quiere, ¿no? Pero Roberto, como digo, o sea, la informalidad es lo que prima actualmente, ¿no? Roberto, antes de que me olvide y todavía esté caliente, sírvete un café. Ah, ya. El programa tiene por nombre Un Café con la Realidad y quiero que tomemos muchas tazas de café en este programa se van a tomar. Ah, ya, qué Así que bien, servido. muchas gracias. Yo, por ejemplo, también he visto que en los últimos 15 años, en Maldonado, ha empezado a otras tecnologías, ¿no? No las que estábamos siempre acostumbrados, sino que, por ejemplo, el Tecnopor, ¿no? En vez de poner la bloqueta o en vez de poner el ladrillo. Ahora, también dentro de los ladrillos hay ladrillos pues, que se podrían llamar de tercera y de primera, ¿no? Tú que has edificado un montón en nuestra ciudad, ¿podrías dar ese alcance? ¿Cuáles son las diferencias de ladrillos? ¿Es recomendable con los climas que nosotros tenemos? Si bien en claro, al poner una losa con Tecnopor, se quita un montón de peso para la estructura. Es recomendable porque a veces yo he visto en varias casas de amigos que tarrajean y luego se desconcha el tarrajeo, ¿no? Inclusive en la casa de una amiga, la mesa era de vidrio y se rompió toda la mesa y no ha habido un terremoto en nuestra ciudad, solamente que por la humedad se ha descolgado el tarrajeo y pues es un montón de peso, ¿no? Entonces pueden haber también accidentes por los materiales, ¿no? Claro, es muy importante la calidad de los materiales, ¿no? Por eso te mencionaba de que siempre los profesionales recomendamos siempre, como quien dice, lo mejor de lo mejor, ¿no? Es una construcción, es una vivienda, es un lugar donde habitas, pues, personas, seres humanos, entonces hay que cuidarlas y hay que protegerlas, ¿no? De alguna manera. Y el tema de los materiales, con respecto a lo que es el uso de ladrillo, lo recomendable para las edificaciones sí es el uso del ladrillo, efectivamente, ¿no? Tú sabes que anteriormente usamos la bloqueta, ¿no? La Ujú. bloqueta para los techos, para los muros, para todo. En el tema de los techos, la bloqueta, el ladrillo o el tecnopor únicamente cubren la función de relleno, como quien Claro. dice, ¿no? Entonces, pero lo recomendable sí es usar ladrillo, pero un ladrillo de buena calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes identificar un ladrillo de buena calidad? Mediante el color, ¿no? El Sí, color tiene que ser eso me hace uniforme. recordar en un viaje que yo tuve de chico con mi papá. A mí me impresionó que en el aeropuerto del Cusco, que hicimos escala esa vez, se ven pues unos huecos, ¿no? En el techo. Y yo decía, ¿por qué tienen esos huecos? Me quedé, y mi papá me explicaba, pues, ¿no? Que en el momento de hacer la forma del encofrado se hacen cajas y lo único que trabaja es el fierro y el cemento y el aglomerado, ¿no? O sea, Ujú. decía, es que en Maldonado no se construye esto porque hacer las formas son más caras, entonces se pone el ladrillo y la bloqueta para que llenen estos huecos, pero no cumplen ninguna otra función que llenar el espacio, ¿no?
siempre o sea, cuando hay presupuesto se puede hacer este tipo de arquitectura que sea solamente pues fierro, ¿no? Claro. Y aglomerado y cemento. Esto que comentabas tú, lo de los huecos, me ha recordado mucho a mi papá en El, este momento. el uso del Tecnopor, claro, se dio más o menos a partir del 2004 acá en Puerto Maldonado. Pero como era un material nuevo, ¿no? Obviamente no se sabía cómo trabajarlo. Muchos incluso colocaban, recuerdo, una malla de gallinero, ¿no? Con la finalidad de que Ujú. pueda agarrar Sí, me ¿cómo se acuerdo. llama? El tarrajeo, ¿no? Pero pasaba un año, 2 años y ya estaba colgado, ¿no? Sí, ¿No? o sea, Entonces, poco a poco así se ha ido ya mejorando esa técnica. Entonces, ahora ya por lo menos ya no se cuelga, ya no se desprende, como se llama el tarrajeo, ¿no? ujú. Pero imagínate tú en un sismo, todo eso se cae Claro. definitivamente, ¿no? No, y ya Acá, el año pasado yo te aseguro que si acá ocurre un sismo de por lo menos unos 5 o 6 grados, más de la mitad de las viviendas se vienen colapsan. abajo. Claro. Así es. Pero ya no está muy lejos. Hemos tenido amagos de sismos en el Purús, en Iñapari, se ha sentido el año pasado, ¿no? Una réplica que había sido en la frontera en el Purús, pero en la frontera con Brasil, ¿no? Que creo que tuvieron 6 grados también y se ha sentido un remesón, ¿no? No, definitivamente, O sea, no estamos que porque somos selva no vamos no, a no, 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 tener, no, ¿no? O sea, no, no, sí, no se va a sí, pensar sí. como decían en el primer momento del COVID, no, que no va a pasar la sierra porque el virus se muere con el calor. ¿Cuántos miles han muerto, no? O sea, No, ese tipo definitivamente. de salidas que a veces tenemos los de selva, porque nuestro carácter nos hace ser así, joviales y todo, no se puede tener como un referente, No, ¿no? definitivamente también estamos en una zona de sismo. No de mayor magnitud, pero sí somos una zona sísmica también. Y yo recuerdo haber sentido sismos acá entre 4 a 5 veces, ¿no? Desde pequeño, incluso cuando Claro, estudiaba en el y yo Colegio Billinghurst. cuando el hotel se ha ido construyendo, pues, y modificando y todo, y tenemos 33 años de funcionabilidad, o sea, operando, y siempre los brasileros que llegan decían, ¿por qué ponen tanto fierro? Nos preguntaban cuando mandaste a hacer las zapatas del comedor que se unía una con otra, y ellos decían, Dios, ¿qué van a levantar acá? Es mucho. Pero claro, ellos tienen otra normativa, ¿no? Sí, No así tie- es. es otra normativa, mucha trabajada por Le Corbusier, por los grandes arquitectos, ¿no? Que han hecho escuela ya, como el que ha diseñado Brasilia, ¿no? Que tiene unas luces brutales con unas placas de 7 8 centímetros. Yo decía en la Catedral de Brasil, decía, ¿cómo puede ser que esto funcione ya 50 años, ¿no? Claro, Y soporta lluvia, soporta, pero no tiene la vibración de las placas que sí la tiene el Perú, ¿no? Entonces es por eso así que es. se tiene que entender, que se tiene que trabajar con unas normativas que son las que existen, ¿no? Que hay que cumplirlas, nada más, ¿no? Así es. Definitivamente, para toda estructura se tiene que hacer, bueno, tiene que ser un especialista, un ingeniero civil, especialista en estructuras, ¿no? Ellos son los que diseñan, ¿cómo se llama? Esas grandes luces. Tú puedes colocar tu columna 4, 5, 6, 8, 10, los metros que tú quieras de distancia, pero tiene que ser bien hecha, bien diseñada la columna como parte estructural, ¿no? Sí se No, por puede. ejemplo, se ve también mucho que, pues, obviamente, como vivimos en un país que reina la autoconstrucción, pueden sacar un crédito para el primer piso, ¿no? Digamos, ¿no? Y que el crédito está programado para pagar en 4 años. Después de 4 años cogen el segundo piso, pero el fierro ha quedado muchas veces expuesto. O sea, ese fierro ya no es el mejor del caso, ¿no? O sea, ahora se están poniendo tubitos. He visto que en muchas construcciones que quedan para la segunda etapa ponen tubitos o mangueras, ¿no? Pero ¿es recomendable? De todas maneras, el fierro tiene que protegerse, ¿no? Porque se va a corroer. Pero no solamente es eso. Cuando hacen una construcción, no lo hacen pensando en que van a ser, o diré, no se van a proyectar a un tercer o cuarto piso. Se Ujú. proyectan para un piso o un segundo piso, ¿no? Pero sin embargo, si te das cuenta, ya han construido su tercer piso, cuarto piso. Entonces, las bases generalmente nunca han sido proyectadas para más, ¿no? Voy a contar una anécdota del arquitecto Roberto, como arquitecto en funciones. Cuando se diseñaba la sección de Cabaña Quinta, era una de sus primeras obras grandes, y él quería sacar el mango para que se vea más el edificio, el mango delantero. Y mi papá, que ha sido compañero en el ejército de tu abuelito, ¿no? Así es. Le decía, hijito,
en pocos años solamente van a quedar los mangos del hotel y los de la plaza, porque todos los chicos se están construyendo en los patios de mis paisanos y los mangos de los patios que normalmente habían se están tirando para que den cabida pues a las ampliaciones de las familias, ¿no? O sea, gracias a Dios nuestra ciudad ha tenido lotes muy grandes, ¿no? Entonces todas las familias del centro teníamos canchones, ¿no? Y bueno, ahora las familias han crecido en la parte de atrás y se han tenido que sacrificar los mangos, ¿no? Así que por eso no se sacrificó un mango. Y bueno, ya, y Roberto decía, va a haber problemas con el techo, se cambiará, dijo el dueño en su momento. Bueno, y nosotros ya hemos cambiado 3 veces la calamina de ese techo, ¿no? Por salvar el mango. O sea, hay cosas que no se puede tener todo. Y el día que viene lluvia, si estamos en temporada de mangos, hay lluvia de mangos en el hotel, ¿no? O sea, cae así como si fuera una tormenta, pero bueno, la decisión del propietario fue que se salvara el mango. Sí, He sí, recurrido a este libro que editamos en esta oficina, cuando esto era Perú Eventos, y acá tenemos una fotocopia, o un escáner, mejor dicho, del plano que se aprobó en el año 23, ¿no? Con el tema del traslado de la ciudad. Para los que son nuevos vecinos en esta ciudad, no saben, Puerto Maldonado nace en la confluencia del río Madre de Dios y Tambopata en el 1902. Se pone la primera comisaría, y quiero aclarar esto porque todo el mundo en los colegios y todo no saben. Dice, comisario Villalta fue nuestro fundador de la ciudad como tal, pero Villalta no era un comisario como se entiende el título a día de hoy, o sea, él no era un funcionario de la policía del Perú. La Junta Fluvial de Aguas Amazónicas que tenía el Perú como institución regente de toda la Amazonía crea el comisariato de Tambopata, y viene un funcionario de Marina a encargarse del comisariato. O sea, era un marino, la primera autoridad del Estado peruano aquí, fue un marino. La policía ha nacido creo que en 1918, o sea, no había forma que en 1902 hubiese un comisario de la policía, y eso hay que aclararlo a los chicos de los colegios interesante, sobre claro. todo. Bueno, entonces, siendo prefecto León Velarde, con don Ángel Dancuart, trazan la nueva ciudad en el año 23. No, nuestra ciudad había tenido un incendio, una inundación bastante grande para la época, y se decide trasladar la ciudad, y las primeras familias que se trasladan se afincan en la calle Arequipa, y casi todos eran arequipeños, por eso el nombre de la calle, ¿no? Era la familia Portocarrero, que ellos exportaban pieles de aquí hacia Arequipa, tenían un contrato con la fábrica de la peletera Pedro Pedías, ¿no? Ellos eran proveedores exclusivos de pieles. Ellos son, o sea, Farfán Portocarrero, ¿no? El señor era Farfán, la señora era Portocarrero, a doña Dominga yo la he conocido todavía, y tenían pues la tienda que mandaba, ¿no? Se asentó la familia Mayea en lo que ahora es el Amazon, también arequipeños, y la familia León Velarde, que también eran arequipeños en lo que es la comandancia de Marina, por eso se le dio el nombre de calle Arequipa. Ajá. No, pero en el primer plano aprobado, sale, a ver cómo acá hay cámara, lo podemos ver acá. Es bastante mala la calidad, pero lo que se deja a consideración en la parte baja es el zoológico, caballerizas y campo de tiro. O sea, la visión ya en el 20 era que no se volviera a habitar, y eso nunca se ha plasmado, ¿no? O sea, Mm. somos, ay, hoy día llueve, necesito un techo, mañana no, ¿no? Entonces ya no necesito el techo, ¿no? Entonces es parte también de la compleja forma que tiene el selvático de vivir, que se adapta muy rápido a todo, y las cosas son muy cambiantes, ¿no? Entonces, luego hay otro plano cuando se da el cierre del aeropuerto, eso si no me equivoco es en el año 64. Pero si te das cuenta, Carlos Domingo, en ese plano que me muestras de la ciudad, este, está muy bien ordenada, Sí, ¿no? las Hay cuadrículas. una trama urbana, hay una cuadrícula casi perfecta, pero si tú contrastas ese plano con la actualidad, pues No se ha deja cumplido, mucho que no se ha desear, no se ha cumplido, ¿no? cumplido, ¿no? El siguiente plano, cuando hacíamos la indagación, se da en el 65, cuando el municipio de Tambopata decide que se cierre el primer aeropuerto Maldonado, porque los primeros aviones que han llegado acá han sido acuáticos. O sea, aterrizaban debajo del Parque Grau y subían los pasajeros por la escalinata de acá. Ah, Ya, eso ha sido hasta más o menos el año 40, ¿no? 45. Y de ahí ya se hizo el primer terrapuerto, o sea, el primer aeropuerto. Nací en lo que es ahorita San Jacinto, y terminaba más o menos en Mamabishi, en el kilómetro 1, en diagonal era el aeropuerto, ¿no? Acá está
una vista aérea, teníamos de esa época, y el plano digital, pues, Claro, ¿no? claro, Era en diagonal. sí. ¿Sale un poquito más alto ahí? ¿Ahí queda mejor? Perfecto. Estas Todavía seguía fotos, ordenado, mira, sí, qué bien, y qué eso es bien. en el 65. En el Sí. 65 se cierra ese aeropuerto y se construye el segundo aeropuerto, que es lo que ahora conocemos como Camineros, ¿no? Ah, ya, ya. Estas fotos pues son parte de la herencia que me permitió mi tía Elsa Akbel Ascenvido de Troncoso, que acaba de fallecer hace pocos días. ¿No? Ella me dejó escanear todos los archivos. Ella era la viuda de mi tío Domingo, de uno de las primeras cámaras de Maldonado. Entonces, y ellos viajaban bastante y bueno, es la primera foto aérea que se encontró de Maldonado, que la tenemos, es de ella, ¿no? Ah, Mi interesante. papá siempre bromeaba que el tío era el que tenía, el tío Domingo Troncoso tenía los hobbies, pero la que lo hacía rentable era la tía Elsa, ¿no? Ella, la vena de descendiente libanesa siempre la ha llevado, ¿no? Entonces, ella me permitió escanear estas cosas y ahí se ha visto, o sea, por ejemplo, ahí vimos que donde está el Hotel Cabaña Quinta Ujú, prácticamente era ujú. pues la torre de control del primer aeropuerto de Maldonado, ahí encontraba, ¿no? Es en la intersección de lo que es ahora la calle Moquegua con 2 de Mayo, ahí quedaba la torre de control. Ah, Eso lo he interesante. conocido todavía yo, porque ese terreno pertenecía a Fawcett, ¿no? Y Ya. luego cuando Fawcett quiebra y después de muchísimos años, la junta que se encargó de la liquidación lo puso en subasta y lo compró pues mi primo Lucho, ¿no? Kawai. ¿No? Entonces, así ha ido creciendo la ciudad, pero he querido mostrarlo en planos, tanto a ti como a la población, para ver por qué en el año 22, 23, ¿no? En la década de los 20, por qué en la década del 60 nuestras autoridades sí podían planificar, ¿no? ¿Por qué sí había planificación? ¿Eran mejores formatos? ¿Eran mejores autoridades? ¿O había mejor intención? Sería una de las preguntas. Y la otra, plasmados ya 60 años después o 70 años después de esto, ¿por qué la realidad está como estamos? Bueno, eso también depende mucho de nuestras autoridades, ¿no? Porque si bien es cierto, en ese entonces me parece que ha habido sí una muy buena planificación. Conforme han pasado otras autoridades, me parece que no han tenido esa intención, ¿no? De que la ciudad crezca de una forma ordenada, ¿no? Se desarrollen bien, se hagan bien las cosas, ¿no? ¿La Este, presión demográfica puede haber influido mucho? sí, pero justamente las entidades públicas son pues los entes rectores, Regentes, ¿no? claro. Claro, ¿no? Son quienes ponen las normas, para ellos están elaborados los planes de desarrollo urbano. En mi experiencia, durante estos años, yo he visto que efectivamente, ¿no? Se hacen los planes de desarrollo urbano por las municipalidades, pero ¿qué hacen con los planes de desarrollo urbano? Lo guardan, lo encarpetan, los mismos funcionarios de la municipalidad no lo respetan, como quien dice, ¿no? O Ujú. no hacen respetar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la misma población también al ver que nadie ¿cómo se llama?, les dice nada cuando están invadiendo, cuando están posesionándose en las calles, cuando están construyendo sin licencia, obviamente hacen lo que quieran, pues, ¿no? Porque no hay una autoridad presente, ¿no? De repente, El sector queda, quizás de los municipios de urbanismo, como que falta posicionarlos más, ¿no? así es, así es. Falta trabajar bastante lo que es planificación urbana, ¿no? Ahorita no se da, como se llama, la planificación urbana, pero sin embargo tenemos un plan de desarrollo urbano, que ha sido incluso aprobado para el 2000, una ampliación del 2025 al 2026. Entonces, yo creo que también la población tiene que ser consciente de eso, ¿no? De que exigir que los planes de desarrollo urbano, no solamente esos planes, ¿no? Todos los planes que tengan que ver con el desarrollo de las ciudades se respeten, Ujú. ¿no? Y ellos también tienen que respetar. Nosotros como pobladores tenemos que hacer respetar también nuestros planes, ¿no? La Justamente, sociedad civil, claro, la sociedad todo civil, esto, ¿no? Ellos ¿no? también tienen que darse cuenta que tenemos que respetar los planes de A desarrollo mí me llama urbano. muchísimo la atención. Bueno, ya nosotros estamos terminando la década del cuarto piso, por decirlo graciosamente, pero nosotros hemos visto la evolución de Maldonado al que está hoy día, ¿no? Cuando éramos chicos, los amigos del barrio nos íbamos en bicicleta de excursión a la casa abandonada, le llamábamos, que era el aeropuerto viejo, que ya habían cambiado, estaba abandonado y era lejísimos. ¿No? Lo que es ahorita la avenida Circunvalación era como una carretera, así, se veía barriales malditos, era la casa de la familia Luna Pérez, ¿no? De don Efraín en la esquina frente al Grifo Petroperú y todo lo que era la circunvalación era una chacra, no había nada más, ¿no?
¿por qué, si se ha hecho en los últimos 20 años el gran crecimiento de la ciudad, no se han dejado parques, no se han dejado áreas verdes? ¿Qué es lo, qué es lo que pasa? O sea, considerando que somos una ciudad de selva y que hay mucho calor, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que para eso tú tienes que hacer una habilitación urbana, ¿ya? Pero una habilitación urbana se hace con los permisos, como se llama, de la municipalidad, ¿no? Entonces, lo que generalmente se puede apreciar que están haciendo, ¿no? Las inmobiliarias que agarran, lotizan primero, Pero lo de las ¿no? inmobiliarias es ahorita, es de los últimos No, 4 años, 5 años. ya, pero también eso está ayudado a que el mismo sector privado, eh, vecinos permiten eso, ¿no? O sea, no hacen sus trámites de habilitación urbana, lotizan, negocian sus terrenos, Venden, y cuando está ¿no? el Lo problema, venden lo y pisan. después, ¿qué es lo que sucede? Le piden a la municipalidad o al gobierno Sanéamelo, regional sanéamelo. calles, ¿no? Veredas, agua, desagüe, cuando no, cuando el inversionista privado debe Tiene que colocar hacerlo. todos los servicios para que puedas vender tus lotes, pues, ¿no? ¿Pero mediante qué? Mediante una habilitación urbana. Entonces, al hacer tú una habilitación urbana, tienes que dejar unos porcentajes por ley, que es el 12, 13, 14%, según la tipología de la habilitación Mira, a urbana. día de hoy, muchas urbanizaciones que yo trato de seguir para estar informado, para saber, ¿no? Veo que tienen por A o por B Fondo Río Madre Dios, Río Tambopata, no sé. Y dicen tantas hectáreas de área verde y hacen supuestamente malecones hacia el río. Pero yo no entiendo, o sea, en la ley actual vigente en el país, hay una franja de marina de guerra. Claro, O una sea, franja pero marginal. estas urbanizaciones están camuflando, engañando, o cómo decirlo, cuando te dicen tantas hectáreas, porque ahí tenemos, a día de hoy son 80 metros, ¿no? Hasta lo que se debería conservar, la franja marina, la inundación y el máximo inundable, ¿no? Más o menos fluctúa entre 60 y 80 metros. Ujú. Entonces, claro, seguro que ellos están dando 20 metros de su terreno y quieren atontar que son tantas hectáreas porque es hasta el río, ¿no? O sea, entonces, claro, Eso ópticamente tú sí, ves hasta el río. eso sí, Pero, es o lo sea, que hacen. eso no le pertenece a nadie, le pertenece al Estado peruano, administrado por la Marina de Guerra o en el tema de agua con el ANA, ¿no? Pero, ¿por qué se permite eso? ¿Por qué se permite que se den ese tipo de urbanizaciones? Muchas veces por desconocimiento. Justamente me haces acordar ese tema. Hace como unos 2, 3 años salió una noticia en donde en una habilitación urbana aprobada por la municipalidad en Laberinto, el promotor salió con bombos y platillos, estamos donando cierto porcentaje para lo que es áreas verdes. Un prohombre todavía. Claro, ¿no? Le hicieron la campaña, vinieron fotos, salió. Es que no era una donación, eso es su obligación. Claro, el 13% cuando Claro, pasa de ¿no? rural a urbano, ¿no? Hay 4, 5, 7%, entonces para, Yo, para, por ejemplo, para te digo, educación. cuando mis primos en La Pastora quisieron dividir el terreno, cosas sui generis que pasan en la legislación peruana, ¿no? Le decían que por el terreno tenían que dejar para un colegio, limitando con el colegio La Pastora, que es uno de los colegios más grandes. Y decían mis primos, pero es que no va a construir el Estado otro colegio pegado al colegio La Pastora, ¿no? Entonces ellos decían, sí, no tenemos problema en no donar. Hay que donar, o sea, hay que ceder, mejor dicho, la palabra, Así es. lo que manda la ley, pero que busquen para otro fin, ¿no? Que la ciudad va a necesitar hospitales, va a necesitar casas de ancianos, va a necesitar, no sé, comisarías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que no nos obliguen a tener que dar para un colegio cuando somos vecinos de un colegio. Y hubo un poco de fricciones en el municipio, ¿no? Porque no lo entendían. Decían, no, es que tiene que dejar para un colegio, pero el colegio está al costado y ni siquiera lo han construido. O sea, ahí doña Elena Ere, que hace más de 100 años ha donado, creo que son 6 hectáreas lo que tiene el colegio La Pastora, ¿no? Ah, sí, Ya que es uno de sí. los más grandes de la ciudad a día de hoy, y ahí nos obligaban a mis primas, no a mí, a mis primas, que donaran para un colegio. Y obviamente al final entendieron, mediante los abogados y todo, se hicieron entender, y la familia se dio para que haya un centro para adultos mayores y otras cosas afines que como ciudad vamos a necesitar en algún momento, ¿no? Pero a veces también los funcionarios son muy cerrados en la normativa, ¿no? O sea, viendo la realidad que hay una propiedad que la familia de doña Elena Areque, ¿no? Los descendientes, algunos apellidan Reiner Areque y otros apellidan Cárdenas Areque, ¿no? Son nuestros amigos de toda la vida, han ratificado las donaciones de su madre y todo, ya no se va, o sea, y es una donación que existe con numeración de colegios hace más de 100 años.
¿no? Entonces, el Estado, y no lo ha construido, recién han hecho una ampliación hace 6, 8 años, ¿no? Entonces, Ya. y tienen muchísimo terreno por construir, o sea, ¿cómo van a exigir al vecino del lindero que done para otro colegio? O sea, son cosas que no se pueden dar, ¿no? Claro, pero si tú tienes una habilitación urbana, pues, ¿cómo se llama? Que relativamente grande, ya va a depender del diseño, ¿no? O sea, no necesariamente tu espacio que está destinado a educación lo haces pegado a otro, a un colegio que ya existe, ¿no? Claro. Entonces lo No, trasladas tú a otro extremo de pero estamos repente. hablando en una distancia de medio kilómetro máximo que puede tener la pastora. O sea, no vas Ya. a poner otro colegio a medio kilómetro. Cuando tienes un espacio que yo avisoro, eso se va a convertir en una gran unidad para la ciudad de Puerto Maldonado en algún momento, ¿no? O sea, después del Fiscarral es el colegio, el terreno más grande para un colegio, ¿no? Ya. Pero como te digo, va a depender mucho del diseño del profesional quien te haga la habilitación urbana. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día ya no contratan profesionales, ¿no? Contratan Claro. a alguien que te haga la lotización, ya ni siquiera respetan los parámetros urbanísticos, incluso, ¿no? Ni respetan, ¿cómo se llama?, la zonificación y usos del suelo que tiene diferentes zonas de la ciudad. Eso, ahora yo el otro día que me estaba preparando un poquito para hacerte esta entrevista, porque por un lado podemos ser amigos, pero quería ser lo más didáctico, sobre todo con la población que nos oye. Oí un nuevo término, o sea, y tú que has estado trabajando tanto en municipios como en gobiernos regionales, porque has sido gerente de infraestructura, ¿no? Del gobierno regional, ¿no, Roberto? ¿O me equivoco? ¿Qué es lo que No, es? yo he sido subgerente de estudios en el gobierno regional, Ujú. he trabajado también en la Dirección Regional de Vivienda, he trabajado ahora último en la municipalidad como gerente de desarrollo urbano. Bueno, y así, Ya, entonces la pregunta era, nuestra municipalidad, sea la de cualquiera de las provincias, son 11 provincias, cualquiera de las municipalidades, o la más grande, que es la de Tambopata, ¿está generando suelos urbanos? ¿O eh, solamente estamos esperando que venga el inversionista y lo haga? eso depende mucho de las inversiones y de la planificación que se tenga, ¿no? Como ciudad. Tú sabes que para eso tenemos los diferentes proyectos de inversión, Ujú. ¿no? Que definen también hacia dónde se va a orientar el crecimiento de la ciudad, ¿no? Pero obviamente esos proyectos de inversión están encaminados mediante un plan de desarrollo urbano, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede ahorita? Que lamentablemente estamos dejando que la población, debido al crecimiento, Mande. La mande, necesidad ¿no? manda, no la Claro, ellos, autoridad. ellos agarran, lotizan, se asientan en un espacio, construyen sus viviendas y de ahí nadie los mueve, ¿no? Pasan 10, 20 años y ellos están Y eso pidiendo más se, bien eso, eso que se se formalice. lo único que genera, porque obviamente hay gente que tiene necesidad, pero también genera que se generen bandas organizadas de invasiones, ¿no? Así Hace unos es. 6, 8 años, yo venía un día, ya tarde, 5 o 6 de la tarde, y se me pinchó la llanta. Ya, y paré en un sitio, esto era por la madre de Dios, que parchaban la llanta, y estaba ahí esperando que parchen la llanta, y llega un señor X y le dice, me tienes que dar la cuota, porque la invasión es mañana. O sea, y era la primera vez que yo lo veía así, a carta cabal, ¿no? Que hay temas económicos en una invasión, no solamente la necesidad, ¿no? O sea, y esto el Estado lo sabe el Poder Judicial, ¿no? O sea, imagínate ahora todo el proceso que ha tenido que vivir nuestro parlamentario, ¿no? Doctor Salguana, se tiene que legalizar de alguna manera toda la población de La Joya, ¿no? Obviamente, Así son es, derechos así adquiridos es. por más de 20 años que vienen esos procesos de Así. invasión. Ese es un claro ejemplo que Claro, ¿no? tenemos O sea, ahora, ¿no? y el Estado ha tenido que ceder con juicios ganados y con todo para poder darle la formalidad a esta población. O sea, pero ya, perfecto, este problema se ha generado. Se está dando un saneamiento que es necesario para esta Así es, población. definitivamente. Pero ¿cuántas veces más va a tener que ceder el Estado por este problema? No, justamente, pues hay que poner el pare, ¿no? Ujú. Pero si se tiene una autoridad, ¿no?, municipal que justamente haga respetar los planes de desarrollo urbano, eso tiene que encaminarse de alguna forma. Roberto, ¿y por qué se ve poco en Madre de Dios el tema de los programas de mi vivienda y todo esto que saca el Estado, que en otras ciudades se ve que son más grandes los proyectos? O sea, falta aterrizar el proyecto acá, afecta mucho lo de la data del INEI, que somos tan poca población para que no nos lleguen más proyectos. ¿Qué es lo que faltaría para hacer más número de proyectos para que la gente pueda comprar casas decentes en el plazo de 15, 20 años, ¿no? Que se dan en estos programas sociales? Ese es un gran problema que tiene ahorita la población de no poder acceder a esos créditos. ¿Por qué? Porque
no tienen títulos de propiedad. Ah, es el tema del ¿No? saneamiento. Claro, Ya. entonces si tu terreno no está saneado, físico o ilegalmente sobre todo, Ujú. un título inscrito en registros Claro, públicos, saneado, no puedes acceder absolutamente a nada, ¿no? Es el comprendo. problema que tienen los de La Joya. Ahí tenemos ahorita lo del proyecto de las grandes ciudades, Ujú. ¿no? No pueden acceder Explican a qué los... es lo del proyecto de grandes ciudades, porque la población no sabe. No es que nos van a construir un Dubái con ese proyecto. O sea, Ah, quiero que se no. aclare por qué el Estado le ha puesto grandes ciudades y cómo va a mejorar Madre de Dios con ese proyecto. O Claro, sea, Puerto Maldonado, mejor hay dicho. tres grandes proyectos, ¿no? Que es el de agua, el de desagüe y el de lo que son canales de evacuación de agua pluvial, ¿no? Ujú, Son tres proyectos que actualmente están en elaboración de expediente técnico, ujú, ¿no? Pero para que tú puedas acceder a esos proyectos, ¿no? Tienes que tener por lo menos tu lote o tu terreno tiene que estar saneado, inscrito en registros públicos, ¿no? Tienes que estar habitando en los lugares, ¿no? Por ejemplo, estuve ahora último en una exposición en donde el proyecto de grandes ciudades mencionaba que habían unas lotizaciones en planos, pero cuando ellos iban al lugar, solo había 3 o 4 casas, ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a proyectar tus, tus tuberías de agua, de desagüe, ¿no? Claro. O tus canales en donde no vive prácticamente nadie, Es ¿no? como en nuestro país vecino, ¿no? Bolivia, que han hecho estadios donde no hay población, en la Ah, época que sobraba el dinero de las regalías del litio y del gas, ya ve. ¿no? O sea, hay aeropuertos por la zona de selva, aeropuertos, o mejor dicho, hay estadios que no tienen población, la población más cerca está a 5 kilómetros y le han hecho el estadio Ya ve. como si fuera un aeropuerto, quizás, ¿no? Que tú Ima- vas a ir porque es una necesidad. El estadio pues se está pudriendo ahí, ¿no? Y una brutalidad de dinero metido, ¿no? Y también se da de que, ¿cómo se llama? Ellos mencionaban que había lugares o espacios en donde sí estaban completamente habitados. Ujú. Tenían calles, tenían, ¿cómo se llama? Construcciones, ¿no? En más del 90%, pero no tenían planos. Entonces no pueden acceder a esos proyectos, si tu espacio no está No, saneado, ¿no? yo creo que el gran problema que tiene Madre Dios y que tiene el país entero es el tema del saneamiento, ¿no? Así es, ¿no? El Estado se ha dormido en sus laureles, por decirlo bonito, ¿no? Y no ha trabajado con el tema del saneamiento. O sea, y eso al empresario, al pequeño empresario le afecta mucho, ¿no? Porque tú puedes conseguir capitales no solamente para construir la casa, sino para hacer tu empresa hipotecando una propiedad si estuviera saneada. Han El, ayudado los últimos años mucho la presencia de varias cajas municipales, ¿no? Porque con los bancos era mucho más complicado. Y han obligado a que pues, los municipios saneen. Por ejemplo, yo conozco casos de amistades en Iñapari, ¿no? Que tenían propiedades muy grandes y que les faltaba el título de registro público. O sea, tenían el título municipal del municipio de Tahuamano, pero faltaba que no habían hecho los funcionarios de acá, ha sido todo un drama hasta que puedan sanear las propiedades allá, ¿no? Y les afectaba mucho, querían coger la ola de la construcción de la carretera y gente que se estaba proyectando pues a 20 años, ¿no? Que ya mm, prácticamente han pasado. Pero te digo, demoró mucho el Estado, ¿no? sí, pero también no solamente depende del Estado, depende también de nosotros, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando adquirimos un terreno, cuando está saneado, con documentos, escritos, registros públicos, tiene un precio. Claro, decididamente. Cuando simplemente Es haces un contrato de posesión, compra-venta de o posesión. una posesión simple, es mucho menos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos venido acostumbrando últimamente? A tener posesión o hacer a lo mucho, ¿cómo se llama? Un contrato de compra-venta simple nada Pero más, yo ¿no? creo que mucho de eso se ha generado porque el Estado no ha dado el soporte. No, Ahí no por el está, ciudadano. ¿no? No, pero también, o sea, claro, por una parte también el ciudadano, porque si tú ves que te piden tantos requisitos, Ujú. obviamente que no te da ganas tampoco, Eso de ¿no? los requisitos. El otro día entraba a la catedral con Padre Pablo, nuestro preceptor en el grupo del Señor de los Milagros, y estaban cambiando el periódico mural de la puerta de la catedral. Ahora ya con sticker, bueno, pero es un periódico mural, ¿no? Y ponían requisitos para los matrimonios religiosos. Toda una lista. Y Padre Pablo, que es una persona tan práctica, le dice, deberían poner impedimentos para matrimonio, no requisitos. ¿Para Claro, qué tanta cosa? Dice, no ya ni sé. ganas te da. Claro, te dan unas listas tan complicadas para hacer un trámite que realmente la gente que es humilde, que vive en el campo, ¿no? Que viene a la ciudad para hacer ese trámite, le dice, no, que falta esto, ya pues, ¿cuántos viajes voy a hacer para hacer este trámite, ¿no? Es igual con el tema de los procesos de legalizar una marca, ¿no? O Imagínate. sea, te vas a Lima a hacer el trámite y que piensas que lo vas a hacer en 2 semanas y te programas el viaje para 2 semanas y demora 3 meses. ¿Quién te hace el seguimiento? O sea,
Para muchas cosas el tema de la descentralización que se habla en los últimos 30 años, es solamente en el discurso, pues no se ha llevado a la Así es. realidad y somos una zona rural con muchos problemas, ¿no? Yo pienso que deberían, no sé, es una idea, los municipios promover, ¿no? Que se construyan en palafitos, ¿no? En las zonas que es baja, por ejemplo, en la zona del Laberinto, en Puerto Arturo, ¿no? Vemos que hay inundaciones y todo, debería darse proyectos como Mi Vivienda o este tipo de proyectos sociales que incluyan la arquitectura de palafitos. Bueno, quizás es un término que mucha gente no lo conoce, ¿no? La construcción en alto, ¿no? A Ujú. un metro, metro y medio. Entonces, podría dar una mejor calidad de vida y que el poblador pueda pagar en pues 15, 20 años, ¿no? No sé si desde el colegio al que tú perteneces, el colegio de arquitectos, ¿no? Tanto nacional o local, se haya visto esa política quizás para poder promoverla, ¿no? Yo creo que ahora que se va a hacer el plan de desarrollo urbano en el 2026, tengo entendido, se puede normar eso, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, lo que es Pueblo Viejo, ¿no? Claro, Es un, pensando, es y un, que tú tienes tus ascendentes ahí, tú claro, tienes que yo ayudar a he tu vivido gente. ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Pueblo Viejo lo han declarado en emergencia, ¿no? Hace Claro. muchos años atrás, por las inundaciones, ¿no? Que ha habido, pero esas inundaciones, pues, no son, Pero no es para el total del no es que terreno. sea, claro, ¿no? Se inundan 2 cuadras Así es. que son pegadas al Tambopata, pero las otras 2 cuadras que están pegadas al barranco de la ciudad no se inundan, Claro, hay zonas porque son de más altas. alto riesgo, mediano riesgo y así, ¿no? Pero de todas maneras el Estado no quiere invertir ahí, ¿no? Pero eso, por ejemplo, yo digo, y creo que mucha gente coincidirá, o sea, el país tiene el 70% del territorio está en selva, ¿no? Y desgraciadamente nuestros padres de la patria no han normado para la selva, han normado con la Así visión es, de costa. así es, así No, es. o sea, se tiene que hacer, los gobiernos regionales tienen que hacer, pues ellos se supone que las transferencias ya se han dado, ¿no? O sea, se tiene que exigir más a las autoridades locales a que tipifiquen, yo siempre digo esto, ¿no? O sea, no todos los ríos en la selva inundan, porque hay que dejarle tanta franja a la marina, ¿no? O sea, puede Claro, ser que en el Muyumanu, que está en el límite fronterizo distrital de Tambopata con Tahuamanu, ahí pues no subirá 10 metros. ya. No, el agua. Obviamente no son las inundaciones que sufre Laberinto o que puede sufrir la Quebrada 2 de Mayo en Mazuco, ¿no? O sea, ahí obviamente es muchísima más presión de piedra, de agua, son casi huaicos cuando crece la Quebrada 2 de Mayo, ¿no? O el Caichihue, ¿no? O sea, ahí son otros márgenes y en los ríos más pequeños otros márgenes. O sea, como gobierno regional quizás, no sé, se debería pues empezar a tipificar, ¿no? Ya la franja que tiene Marina en estos ríos va a ser de tal. Ahora, eso tiene que ser acompasado con un proceso legal en el Congreso, me imagino, Así pero es. se tiene que dar la forma de la viabilidad en el tiempo para las personas puedan invertir, puedan tener casas decentes, puedan apostar en un negocio, como por ejemplo los restaurantes. En Maldonado tenemos poco, ¿no? Pero en toda la selva hay muchos restaurantes que dan a la vera del río. ¿No? O sea, Sí, y esos entiendo. Sí. inversionistas tienen que tener la capacidad de decir, ya, voy a invertir por 20 años y no voy a tener problemas con el ANA, no voy a tener problemas con la Marina, no voy a tener problemas con el municipio. O sea, eso ya es pues zonificación, ¿no? Así es, ¿no? Los colegios profesionales pueden ayudar a hacer sus propuestas incluso, ¿no? Colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, pueden proponer para que se incluyan los planes de desarrollo urbano, ¿no? Ujú. Que es un plan de desarrollo urbano que es un documento técnico normativo, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Hay zonas que que son vulneradas ante las inundaciones, eso se puede normar, construyen Ujú. palafitos, ¿no? Claro. Hay diferentes incluso Porque yo te digo, o sea, si tú, técnicos. tú construyes en palafitos y tienes, ponte, por ejemplo, yo siempre vamos a Brasilea y tengo un primo que había hecho su ampliación, yo vi una casa bonita, una terraza, ¿no? Paulo Bravo. Y digo, ¿y arriba qué vas a hacer? Cuartos. No, primo, arriba es una sala vacía para cuando viene la inundación subir todo. O sea, pero están preparados para eso, ¿no? O sea, Claro, porque claro. cada 2 años se inunda Brasilea y él está en la parte antigua pegada al río, que es lo que más inunda. Sin ir muy lejos, Laberinto. Claro, ya, en Laberinto una realidad más todos los cercana a la años. vereda, todos los años es el Todos los problema. años se inunda, la gente simplemente construye un piso más, un piso más, un piso más. Guaypeto, igualito. Guaypeto igual, todos los años se inunda. ¿Qué hace la gente? Construye otro piso más sobre eso y Mm. van subiendo nada más, ¿no? Bueno, Roberto, para ese proceso que se va a hacer hasta el año 26, ¿no? De los expansión urbana, ¿es el proyecto? ¿Cómo se llama? El de plan de desarrollo urbano. Plan de desarrollo urbano. Creo que desde la sociedad de Maldonado voy a ser el portavoz de pedir a tu colegio, ¿no? Mediante tu persona, tú eres el afiliado al colegio,
que tomen cartas en el asunto para asesorar a las municipalidades, ¿no? Para que Tenemos que participar. tiene que Todos participar. tenemos que participar. No solamente es el grupo de profesionales o es la municipalidad, ¿no? Tiene que ser la población en su conjunto. Porque que yo recuerde, se convoca a la población, pero la Pero población no va. no va. Yo sé que no, No va. va, Yo sé que no no va, va. ¿no? Pero después Pero cuando ya está aprobado, cuando ya está todo normado, yo no es lo sabía, mismo no me he enterado, dice, es ¿no? lo mismo que pasa con la población del Triunfo ahorita con el puente. O sea, desde septiembre hay publicaciones en el Facebook de IRSA que se va a dar este proceso. Nadie se enteró. No, ahorita que empiece el problema, que es un señor problema porque nadie se ha preparado para estar en esto, Creo que más de un año va a demorar. va a demorar más de un año y ahora hay frentes de defensa, no sé qué, cuando ya está el problema. Cuando debieron empezar esto en septiembre del año pasado, hubiese sido otra realidad. No se hubiese hecho de esta manera, que hubiese visto de otra forma, si se veía la presión pública. Pero ahorita ya no se puede hacer porque se han cumplido los plazos de publicación, se han cumplido todo y nadie se enteró. Nadie se enteró. Pero ahora hay que haber líderes para oponerse a esto, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, Roberto, nos hemos extendido, creo, demasiado. Ya me quiere linchar el señor Quetín, el señor Piero. Roberto, esta humilde mesa está abierta para cualquier momento que quieras hablar. Cuando se inicien estos procesos, si quieres venir con algunos colegas más, con tu decano, encantado de que vengan a esta casa y hacernos de conocer cuando se den estos procesos a la población de las viviendas sociales y todo lo demás. Queda esta casa abierta. Muchas gracias, Carlos Domingo, y gracias por esta invitación, por permitirme participar ahora. Y sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que también invitar a la población a que sea partícipe de todos los actos que ocurren en nuestra ciudad. Porque si estamos desentendidos, no vamos a poder mucho, ¿no? Claro, es que no podemos exigir en una huelga que nos den trato de ciudadanos si no somos buenos ciudadanos. Si no pagamos impuestos al municipio, no podemos pedirle que nos recoja la basura. O sea, hay que ser consecuentes, nada más, ¿no? Muchas gracias. Nada, a ti, esta es tu casa, Roberto. Muchas gracias con todos. Ha sido una extensa entrevista, pero consideraba que la población tiene derecho a saber muchas cosas que pasan con el tema arquitectónico y prever pues que cada vez van a haber más inundaciones, el cambio climatológico va a llevar a eso y tenemos que estar preparados. Muchas gracias con todos, muchas gracias a los auspiciadores, que cada programa va sumándose uno más. Muchas gracias. Los chicos los chicos de producción van a poder ir por varios restaurantes y locales de la ciudad a disfrutar esos bonos que les mandan los auspiciadores. Hasta luego.